Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Los filtros son sistemas que me permiten recuperar solamente una parte de un espectro de frecuencias o también eliminar una parte de un espectro de frecuencias. Básicamente decimos que a un filtro se le introduce una señal que va a tener cierto espectro de frecuencias F, y a la salida de este filtro se va a obtener se va a recuperar solamente una parte de este espectro de frecuencias. Si aquí entra todo esto, de pronto aquí se puede recuperar algo como esto, por poner uno de tantos ejemplos de lo que sería un filtro. Existen varios tipos de filtros, pero los que aquí analizaremos serán los filtros ideales. El primero, el más básico, el filtro pasabajo. El filtro pasabajo tiene una función de transferencia que se puede escribir como un rectángulo de F sobre 2 veces B. La forma de simbolizarlo básicamente va a ser mediante un bloque. La forma de dibujar un diagrama de bloques va a ser mediante el bloque con 3 líneas, donde las 2 líneas superiores se van a tachar. Y normalmente en la parte de abajo o a veces en la parte superior se escribe un número que va a simbolizar este ancho de banda que nosotros tenemos acá. Su representación gráfica para este filtro paso bajo va a ser un rectángulo donde desde acá hasta acá va a tener un ancho de B. Esto viéndolo en el dominio de la frecuencia. Obviamente su reflejo va a estar hacia el otro lado del espectro. Normalmente los filtros siempre se analizan o se tienden a analizar en el dominio de la frecuencia, puesto que al pasar una señal acá, una señal X de F por un filtro, su salida Y de F va a ser multiplicar esa entrada que se tiene por la función de transferencia del filtro. Al haber esta multiplicación es fácil realizarla en el dominio de la frecuencia, y normalmente esta multiplicación se realiza de modo gráfico. Es lo más recomendable. Tenemos el filtro pasabanda o pasobanda, también le llaman algunos autores, donde esta función de transferencia para ese filtro se denota con 2 rectángulos que se van a centrar, uno en F sub C y otro rectángulo, uno en menos F sub C y el otro se va a centrar en menos F sub C. Y ambos filtros van a tener un ancho de banda B. Normalmente este filtro se denota en diagrama de bloques por tener una línea que tacha tanto la superior como la inferior. Normalmente esto significa frecuencias bajas, frecuencias intermedias y frecuencias altas. Y su diagrama y su representación gráfica básicamente son 2 rectángulos que están ambos centrados en F sub C y en menos F sub C, y donde el ancho de estos filtros es de B. Desde acá hasta acá ellos tienen un ancho de B para cada uno de ellos. Notemos algo, que en los filtros ideales todos van a tener una amplitud de 1 para cada uno de estos filtros, tanto para el pasabanda como para el pasabajo.
como para los otros que vamos a ver. Otro filtro muy comúnmente es el pasa alto. Este filtro se representa en el diagrama de frecuencia, esto es una frecuencia, como 1 menos un rectángulo de f sobre 2 veces el ancho de banda b. Su representación es, en diagrama de bloques, es que se eliminan las dos frecuencias inferiores y deja pasar solamente la frecuencia alta. Y normalmente se escribe una letra B acá. En este tipo de filtros se escribe normalmente una letra arroba para simbolizar la frecuencia central y debajo de él se escribe una letra B para indicar su ancho de banda. En este solamente se escribe una letra, un solo número que normalmente indica el ancho de banda. Su representación o su dibujo viene a ser algo como esto, donde esta amplitud de acá es la unidad y aquí él aparece en menos B y en B. Otro filtro es el eliminador de banda o banda eliminada. Este permite eliminar una parte del espectro en el cual se esté trabajando. Básicamente se escribe con una letra EB en sus subíndices y se describe como 1 menos un rectángulo de f que está centrado en menos f sub c con un ancho de banda b menos otro rectángulo que está centrado en menos f sub c con un ancho de banda db. Se suele simbolizar tachando una de las bandas que se estén utilizando, un símbolo f sub c o un número f sub c precedido de una arroba y una b para indicar su ancho de banda. La forma de dibujarlo o de representarlo gráficamente, como vimos acá arriba, viene a ser 1 menos un par de rectángulos, es decir, es la unidad menos este par de rectángulos que se dibujan acá, donde este punto central acá va a indicar la frecuencia menos f sub c y f sub c, y el ancho que se encuentra acá es el ancho b para cada uno de ellos, o el ancho de banda b. Bien, ¿qué es lo que hacen estos tipos de filtros? Básicamente, el pasabajo lo que me hace es dejar pasar solamente las frecuencias que están bajas, las frecuencias cercanas al origen. El paso banda me permite dejar pasar una parte del espectro, lo que está aquí. Es decir, si multiplicamos una señal por esta función de transferencia, perdón, aquí se me olvidó colocarle el título a cada una de ellas. Normalmente siempre es bueno colocarle el título a cada gráfico que se hace para evitar confusiones. Y este es eliminador de banda o banda eliminada. Bien, este me deja pasar solamente una parte del espectro, lo que corresponda con este bloque de acá y este bloque de acá. Al multiplicar un espectro que puede tener frecuencias por encima de acá, acá en el medio y acá, todo lo que esté multiplicado por 0 en este tipo de filtro, lo que esté aquí multiplicándose por 0, pues el resultado será 0, tanto acá como acá. En el paso bajo, pues todo lo que esté de B hacia arriba quedará multiplicado por 0 y eso no va a verse en la salida Y de F que nosotros estaremos generando. El paso alto me permite dejar pasar solamente las frecuencias que estén superiores
a esa demarcación como B. Todo esta parte del espectro quedará multiplicada por 0 y no se verá en esa salida Y. El eliminador de banda entonces lo que hace es multiplicar por 0 esta parte del espectro y me deja pasar todo lo demás. Pero hay algo que se debe resaltar en todos estos filtros, que tienen una amplitud de 1, pero más importante aún, que al ser filtros ideales, todos tienen un cambio abrupto en sus zonas de transición. En el mundo real, esto no es cierto para nada. Estos cambios abruptos que existen acá son imposibles de realizar. Por más que se haga una complejidad fuerte en el filtro, se utilicen muchos recursos, se haga lo mejor de lo mejor, esto siempre es imposible de hacer. Se logran aproximaciones, pero esto nunca se puede lograr hacer. Para nuestra asignatura utilizaremos este tipo de filtros ideales para facilitar los cálculos. Sin embargo, debemos tener presente siempre que estos filtros no existen y nunca se pueden implementar. Se logran aproximaciones o cosas muy cercanas a esto, pero nunca se puede llegar a implementar al 100%. Ahora revisemos algo. Miremos el filtro paso bajo. Nuestro filtro paso bajo, recordemos, no es otra cosa sino un escalón. Un escalón que luego se apaga, o mejor dicho, un rectángulo. Digamos que esto se llama HDF y que estamos estudiando sus dos partes, es decir, por un lado tendremos nuestro módulo y si lo estudiamos por otro lado vamos a tener nuestro ángulo para ese HDF. Se puede escribir como ángulo de HDF o también algunos lo escriben como un beta DF. Si es un sistema real, esta fase debe tener una pendiente negativa, donde esa pendiente debe ser menos 2 veces pi por un tau sub 0. Sabremos entonces que de este sistema nosotros podemos decir, digamos que aquí hay un h sub 0, el módulo de esa HDF es h sub 0 multiplicado por un rectángulo que tiene un ancho, digamos, de b, y aquí menos b. Sería un rectángulo centrado en el origen, pero que tiene un ancho 2 veces b. Y si revisamos la fase de esto viene a ser fase de HDF, que es exactamente igual a decir la beta de f, viene a ser igual a menos 2 pi por tau sub 0 por f. Y si lo decimos en forma general, diremos que la HDF viene a ser entonces h sub 0 por el rectángulo de f sobre 2b multiplicado por e a la menos j 2pi tau sub 0 por f. Cuando nosotros transformamos esto, o le aplicamos la antitransformada a esto que nosotros tenemos acá, diremos que la respuesta impulsiva de esta función de transferencia vendría a ser 2 veces b, o mejor dicho el h sub 0, por 2 veces b por transformado en rectángulo viene a ser un sin. Este 2b sale de la antitransformada de ese rectángulo o de ese sin, que viene a ser aquí 2b por t. Si recordamos, si revisamos la tabla del profesor Maraver, los pares de transformada me indica que para un rectángulo su transformada es un tau por sin de tau por f. Este tau se va a ver reflejado tanto acá como acá. Lo que queremos ver nosotros que este tau que está aquí dado por un 2b
aparece aquí y aparece acá. Dirán ustedes, pero esto está en el tiempo y esto en la frecuencia. Sí, pero estos dos se pueden intercambiar aplicando la propiedad de dualidad. Si revisamos en otra de las tablas del profesor Malaver, las propiedades de la transformada de Fourier, aquí nos aparecen que la propiedad de dualidad me permite hacer cambios de esto aplicando nada más una diferencia en el signo acá. Como ambas, tanto la función rectángulo como la función sin son funciones pares, ese negativo no aparece en ningún lado en nuestra transformada acá. Por otro lado, tenemos aquí una fase, una exponencial. Cuando nosotros realizamos eso, revisando las propiedades de la transformada, esta fase que aparece aquí como negativa implica una diferencia, una traslación en el tiempo. Lo que hacemos nosotros entonces acá es que trasladamos esto a un punto menos tau sub 0 solamente en el tiempo. Como no aparece ninguna otra t, el tau sub 0 no tenemos que reflejarlo en ninguna otra parte. Ahora bien, en resumidas cuentas, si tenemos este rectángulo, eso se va a transformar en un sinc. Pero este sinc que nosotros estamos visualizando, fíjense ustedes que es un sinc, vamos a dibujarlo aquí pequeño, que se extiende hasta los infinitos. Perdón, este sinc está aquí desplazado. Este punto de acá es el punto tau sub 0. Ahora bien, este sinc está desplazado, pero lo más importante de resaltar acá es que tiene una duración desde menos infinito en tiempo hasta más infinito en tiempo. Eso es imposible de hacer. Ninguna señal en el tiempo, ninguna respuesta impulsional puede tener una duración infinita. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? Este sinc se trunca hasta cierto punto. Fijémonos en algo. Revisemos una transformada un poco más sencilla de ese sinc. Visualicemos un sinc que haga esto, pero que se trunque hasta cierto punto. Es decir, digamos que lo vamos a tomar desde acá hasta acá, por poner un ejemplo entre tantos. Si tomamos solamente esta parte del espectro y eliminamos lo demás, vamos a obtener que lo que realmente tendremos aquí será un sinc. Supongamos que esta duración va a ser de 2t sub 0. Entonces, y supongamos que el sinc original que tenemos será de 2b por t. Digamos que esto se ha centrado en el origen para eliminar este desplazamiento. Si queremos obtener solamente esta parte, es lo mismo que nosotros estemos multiplicando esto por un rectángulo. Un rectángulo centrado en el origen y que tiene un ancho de 2t sub 0. Si esto es lo que obtenemos, cuando nosotros hagamos la transformada de esto y querramos ir desde acá hacia el dominio de la frecuencia a tratar de obtener esto, nosotros realmente vamos a obtener, por una parte, un rectángulo, transformando esto, un rectángulo que será algo como 1 sobre 2b por el rectángulo de f sobre 2b, convolucionando con 2 veces el t sub 0 para obtener esto de aquí, multiplicado por un sinc de 2t sub 0 por f. Un rectángulo convolucionando con un sinc. Deberíamos o procuraríamos obtener esto, pero si truncamos el sinc, que es la transformada de esto, en realidad no va a salir eso de allí. Nosotros buscamos que aquí apareciera un rectángulo en algún punto, pero en vez de un rectángulo, lo que se va a obtener es algo como un sinc que trata de apegarse al triángulo y empieza a hacer esto.
el rectángulo que teníamos se va a convertir en un rectángulo que tiene algunas oscilaciones. Esto es producto de esta convolución que tenemos acá. Y esto que está aquí es lo que realmente nosotros vamos a observar en un filtro real. Si nosotros observamos, por ejemplo, la función de transferencia de un filtro real, es algo como lo que vemos de aquí hacia adelante. Viene nuestro filtro oscilando y después hace un cambio con unas oscilaciones acá abajo. Y empiezan a aparecer todo esto, que es el tiempo de bajada, que si la cantidad del pico máximo aquí, el pico mínimo acá, y todas estas cuestiones que nosotros estudiamos que no serán producto de esta asignatura, pero que resalto para hacer ver que estos filtros que estamos estudiando en esta asignatura no son los que realmente nos encontremos en el mundo real, pero sirven para estudiar los fenómenos y los comportamientos matemáticos que necesitamos para acá. Muchas gracias.